Gálatas capítulo 5, versículo 10 y 6. Tenemos algunos hermanos. 16. Sea el Espíritu de Dios hablando a nuestros corazones. Amén. Gálatas 5, 16. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vamos a volver a leer ese versículo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Escuche, ¿cuáles son? Dígalo. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes. ¿Qué dice? Que los que practican tales cosas, dígalo, no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne y sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, enviándonos unos a otros. Amén y amén. Amén. Esta es la palabra de Dios esta mañana. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No los satisfagáis. Hermanos, existen dos realidades. La realidad espiritual, que es la realidad donde Dios se mueve, donde Dios está. Y la realidad física para nosotros, que es la que nosotros llamamos natural. En estas dos realidades están en este pasaje: la realidad del Espíritu y la realidad de la carne. ¿Qué dice la Escritura? Andad en el Espíritu. Y la palabra andar, ¿qué dice? Caminar, ¿cierto? Ir, ¿cierto? Pero en griego es peripateo, que significa caminar alrededor de algo o de alguien. Hermanos, el apóstol Pablo nos está invitando. Primeramente invitó a la iglesia de Galacia. ¿A qué los invitó? A caminar alrededor del Espíritu. Porque aunque estamos en este cuerpo físico, Dios nos está llamando a vivir, a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Iniciando este año, el Señor nos dio la palabra que todos no la sabemos. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Bueno, ya vi que algunos no se la saben todavía. Caminando con el Espíritu de Dios. Caminando con el Espíritu Santo. Allí Dios nos hablaba de que este año sería el que veríamos su gloria caminando. Por eso tantas luchas, tantas cosas.
pero siempre su Espíritu caminando entre nosotros. Maravillas, prodigios, aquí vimos sanidades, aquí vimos milagros, porque sé que algunos han sido sanados, solo que no lo han confesado. Aquí vimos liberación, promesas, y esa fue la promesa, que caminaríamos con su Espíritu. Pero eso no quiere decir, porque algunos dicen, es que yo no he sentido que Dios está conmigo, yo he sentido que Dios se ha alejado, me ha dejado. Otros pueden decirlo, pero yo en especial no. ¿Por qué te ha faltado tu presencia? Es que quizás tú no has caminado alrededor de Él. La promesa de Dios está. La promesa del Señor está para nosotros. Porque caminar con el Espíritu significa una rendición total. Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Amén. Amén. Pero sigue diciendo: los que no andan conforme a la carne. Ahí sí no hay amén, ¿cierto? Ahí sí dudas. Porque es que dice la Escritura: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese versículo complementa lo que dice Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí. En Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los del Espíritu en las cosas del Espíritu. Tienes que saber que la promesa de Dios es que caminaríamos con Él, que su Espíritu estaría con nosotros, que Él vendría con nosotros en todo tiempo. Esa fue la promesa. Pero la pregunta: ¿estás caminando tú con el Espíritu de Dios? Él lo prometió, pero tú lo estás haciendo. Y dirás: pero pastor, yo no vengo pues también aquí a la iglesia los domingos. Yo también voy a la célula, pastor. Estoy enviando los devocionales. Pastor, yo creo que caminar con el Espíritu no es venir a la iglesia, no es escuchar los devocionales. ¿Saben por qué? Porque cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice que la nube iba con ellos. O sea, Dios va con nosotros, pero ellos no iban con Dios. Y ha pasado un año, y parece que muchas personas, algunos parece que no fueran con Dios. Están en otro, como en otra sintonía, en otro planeta, como dijeron por ahí. ¿Por qué? Lo dijo Pablo. Pablo lo dice en Corintios. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Quiere decir, veían la presencia de Dios día tras día, salían y alzaban y allá estaba el Señor. Su nube, porque Dios cuando dice algo no lo cumple, no se retracta, no miente. Y ellos dicen: estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Porque ninguno puede subir ahí al cielo y decir cuando le cierren las puertas y no lo dejen entrar: es que nadie me habló. Porque se estuvo en la misma nube que yo estoy, bajo la misma presencia que yo estoy. Está escuchando la misma palabra que Dios me dio. Comieron del mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que es Cristo. Dice la roca: pero de estos, de los más de ellos, no se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto.
mismo lugar, la misma congregación. Señor, ¿por qué quedaron postrados en el desierto? ¿Por qué no siguieron si estaban bajo tu presencia? ¿Por qué, Señor, se rindieron si era tiempo de caminar con Dios? Si era el año, ¿por qué volvieron atrás? ¿Por qué? Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para ti y para mí. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Para que no seamos idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Para que no forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos. Ay, esa murmuración. Nadie me oye. Tranquilo que hay un Dios que todo lo ve. Y esa murmuración trae lepra a tu vida, trae lepra a tu familia, detiene las bendiciones de tu casa, detiene las bendiciones de tu casa. Señor, ¿por qué todos prosperan y yo no prospero? Si te metes en tu cuarto, si llamas por teléfono murmurando del uno del otro, ahí está. Ahí está, Números 12. El pueblo no pudo avanzar porque había una leprosa que murmuró contra un siervo de Dios. Calla esa lengua, calla esa boca. No murmuréis como los de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, quienes han alcanzado los fines del siglo. Y en el 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ay, Señor, yo estoy bien y eso no es para mí. Mire que no caiga. Mire que no caiga. Porque aunque estaban en la nube, viendo milagros, viendo maravillas, solo le interesaban sus deseos, sus pasiones. Estaban pendientes de las cosas terrenales, de tener lo que la tierra prometida, el alimento que comíamos allá de balde. Estaban en otra sintonía. No estaban en el Espíritu. Pero dices, pero si Dios estaba ahí, sí. Es que Dios estaba ahí. Judas caminaba todos los días con el Señor. Todos los días. Pero su corazón no estaba con el Señor. Y tú conoces de Judas. Todos sabemos de Judas. Y esto que vio Pablo, que Pablo les expresó a los de Corinto, complementa las obras de la carne de Gálatas. Y manifiestas son las obras. Tú vas a la iglesia, pero ojo, el adulterio de tu corazón. No es que yo no tengo un amante. Pero codicias a todas las mujeres. Todas. Tus miradas son codiciosas para cualquier mujer. Estás adulterando, dice el Señor, que el que codicia a una mujer, con ella adulteró en su corazón. Fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería. ¿Saben que la palabra hechicería tiene que ver con la palabra droga? Droga. Porque la droga la usaban para hacer hechizos. Tú tienes que investigar, eso no es de ahora, eso es de tiempos. ¿Y qué es lo que hace la droga? La droga hechiza a las personas, les nubla la mente. Dile, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Ay, esas divisiones que a veces hay. Pues que a mí no me pareció. El pastor estaba muy regaño, no, yo no estoy de acuerdo en lo que nos dijo, eso no está bien. Entonces empieza a haber una división. Empieza a haber y dejan que el espíritu de división entre en el corazón. Disensiones, herejías, envidias. Ay, es que porque Dios le dio esa unción a ese. Tanto que he orado yo por esa unción y mira, se la da a él.
envidias, homicidios, borracheras. Aquí lo dice, borracheras. Porque cuando tú te emborrachas, tú pierdes el control de tu cuerpo. Tú no puedes dominar tu mente, no dominas tu cuerpo. Señor, ¿por qué todos ven tu gloria y yo no? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando en tu secreto? Cuando nadie te ve, orgías y cosas semejantes a estas, a las cuales os amonesto. Como ya os lo dije antes, o sea, ya les había dicho eso. Y les digo, es que los que practican eso no heredarán el reino. No lo heredarán. Puedes ir a la iglesia, puedes congregarte, puedes leer la palabra, pero si tú no rindes eso, tú no vas a ir al reino de los cielos. No lo digo yo, hermano. No se enoje contra mí. Yo solo soy un expositor de la palabra de Dios. Pero sí lo dice la Escritura. Y usted se puede enojar, y usted puede salir si quiere no volver a la congregación, si quiere no volver a ninguna congregación. Pero eso no le eximirá de un día estar delante de Dios y que Él te diga, no te conozco. Al fuego eterno, dice la Escritura, que ha sido preparado para el diablo. Es que el infierno no fue creado por el hombre, fue creado para el diablo, pero todo aquel que no se convierta, allá irá a parar. Y es que no vengas a la iglesia, ven, pero cambia el corazón. Por sus frutos los conoceréis. Pablo hizo este listado y hay muchas cosas más. Cuando tú estás haciendo una de estas cosas, tú estás caminando en la carne. En la carne. No es el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es un fruto diferente. Pero estas obras son hechas para la maldad. El fruto nace de la raíz. Las obras son construidas. Estás dejando a un lado al Espíritu Santo y estás andando en el pecado. Estás dejando a Dios la fe. Nos enojamos con Dios porque no cumple los que nos prometió. Y nos enojamos y no queremos nada con Dios. Eso es caminar en la carne. Porque si yo camino en el Espíritu, yo sé que Dios no tiene nada que ver con lo que me está pasando. Yo sí sé quién tiene que ver. Y es contra ese que tengo que hacer guerra. Y es contra ese que me tengo que meter en oración. Y es contra ese que tengo que pelear. Porque tiene que salir de mi territorio. Pero no con Dios. No con él. Pero eso es caminar en la carne. Y el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Tienes que saber que día tras día, desde que tú abres tus ojos, hay un conflicto entre el deseo de la carne y el deseo del Espíritu. Ahorita lo decía la hermana y lo decían ustedes. Hay un domingo para levantarnos. Es cuando más cansancio y más pereza. Ay, la cama está muy buena. Ahí empieza el conflicto. O tú dejas que tu carne te domine y ay no, voy a descansar, me lo merezco. O tú dejas que el Espíritu se levante y diga, aunque con sueño, me voy para la iglesia. Eso es saber que desde que despertamos hay un conflicto. Sobre nosotros. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué es lo más? Que eres tú y soy yo quien da la victoria o quien permite cuál prevalece, el uno sobre el otro. Ni Dios, ni el diablo, ni la misma carne, ni el mismo espíritu. No, eres tú. Yo tengo que levantarme mañana a trabajar. Yo soy el que decido si me levanto o no. Dios, ¿qué tiene que ver ahí? El diablo, ¿qué tiene que ver? El diablo viene a poner pereza, pero él no decide. Yo soy el que decido. Tú eres el que decide si tu carne prevalece, si permites que el pecado siga. Tú eres el que permite si el enemigo gana sobre tu vida, si la carne prima.
Cuando tú te estás metido en el fuego, el pecado no cabe en tu vida. ¿Entendieron? Cuando estás metido en intimidad con Dios, el pecado no puede tocarte. Cuando llegamos al Señor, Él comienza a transformar nuestras vidas. ¿Les ha pasado? Lo que nos gustaba ya no nos gusta. No, ya no nos gusta. Y comienzan a gustarnos cosas que decíamos, qué pereza. Qué pereza. A escuchar esas alabanzas, esas oraciones. Qué pereza. Pero llegamos al Señor y eso como que esas alabanzas entran con una melodía diferente. Y uno siente que el ambiente cambia. Eso es el Señor. Él empieza a transformar. Porque el Espíritu de Dios que ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. Por eso vienen esos cambios. Por eso tú y yo vemos eso en nuestra vida. Pero dice la Escritura en Romanos 8:9: nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu de Dios. Pero dice, si es que el Espíritu de Dios mora en ti. El Espíritu de Dios mora en ti. Mora en ti. Cuando tú te das cuenta cómo sientes cuando mora. Cuando se llegó a un lugar donde no debía ir y usted siente, no, yo no puedo estar aquí. Yo siento, empieza eso. Ahí tú sabes que es el Espíritu de Dios que mora en ti. Pero te dice, no, ya estoy aquí, ya me da pena con los demás. Ahí apagas al Espíritu de Dios. No me digan que no. No me digan que no. Que cuando usted viene a Dios y está haciendo algo malo, el Espíritu le avisa. Hágalo, no lo haga. El Espíritu le dice. Eso es lo que Dios hace. Nos pone su Espíritu en nosotros para que vivamos. Contrario, cuando tú no alimentas el Espíritu, la carne toma posesión de ti. Ahí es cuando entran los deseos carnales. Usted no sale de la iglesia y de una vez se fue a adulterar. No, usted pasa unos días lejos de Dios. Ya no escucha los devocionales, ya no lee la palabra, se va alejando, ya no fue a la iglesia esta semana. Ahí empieza. Ya cuando ya el Espíritu no está ardiendo, viene el deseo carnal. Y es cuando la carne toma ventaja y el pecado vuelve. Y en muchas ocasiones viene la muerte. La muerte. Ahí está un joven, testimonio de un joven. Nació en el Evangelio. Desde que nació estuvo en el Evangelio. Se crió, ministraba, servía al Señor. Pero cuando cumple la mayoría de edad, dijo, yo no quiero hacer un cumpleaños, yo quiero saber qué se siente embriagarse. Yo quiero saber qué se siente el pecado. Ay de ti. Pues se emborrachó, se embriagó, estuvo en un lugar donde no debía y contrajo una enfermedad, la cual lo llevó a la muerte. Con el pecado no se juega. Yo voy, pruebo y vuelvo. No se juega con el pecado. Una nada más. El pastor no se va a enterar. Yo sé y no necesito enterarme. Es su vida contra el Señor. Es su relación con el Señor. Pero un día estará allá y le dirá, Señor, mira, ahí el pastor Diego me habló de usted y yo estaba en los servicios. Él dijo, pero yo no lo conocí. Quizás yo sí los conozco. Yo los conozco a todos por su nombre. Pero Jesús los conoce. Usted no necesita que yo los conozca. Yo no necesito que usted me conozca. Necesitamos ser conocidos por Él. Pero dice la Escritura, Romanos 8, porque el ocuparse de la carne es muerte. Diga, el ocuparme del pecado trae muerte. ¿Lo entiende? Trae muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios.
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué está aquí usted esta mañana? Busca agradar a Dios, ¿cierto? Pero cuando pecas, ¿estás agradando a Dios? Acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No lo heredarán. Es claro, si sigues así, no vas a heredar la salvación. Alguno dirá que ha hecho la oración de fe, pero cuando estas cosas gobiernan tu vida, tú no has rendido tu corazón al Señor completamente. Alguno decía, un comentarista, un teólogo, que el que sigue practicando esas cosas jamás fue salvo, así haya hecho la oración de fe. Es que cuando tú haces la oración de fe, tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio. Pero si yo sigo alimentando mi carne, paso horas en las redes sociales, viendo las series de romance, que es más romance, mentira, porque ¿cuándo va a pasar eso? Cosas que pasan solamente ahí. Cuando alimentas eso, alimenta tu carne, así no sea solo pecado, pero después vas a terminar en el pecado. Cuando nosotros le damos rienda suelta al pecado, estamos entrando en una muerte espiritual. ¿Qué dijo Dice que los que alimentan la carne les viene muerte, ¿cierto? Si yo alimento la carne, viene muerte, ya sea espiritual, pero quizás sea física. ¿Y usted era física? ¿Te acuerdas de Judas? Caminó con Dios, con Jesús, hizo milagros, lo vio caminando sobre el agua, lo vio multiplicando el pan, pero fue un hombre que su carnalidad lo llevó a vender el Hijo de Dios. La codicia, ay, yo quiero dinero. Y ese es el espíritu que hay ahora, todos quieren dinero. Las mujeres no les importa nada con su cuerpo, su privacidad, sus cosas. Necesitan es esto. Hermanos, niñas. Ay, la codicia. El hombre haciendo otras cosas. Yo no quiero trabajar, yo quiero dinero fácil. La codicia es que quiero esto, quiero aquello. Me voy a comprar estos tenis, este celular, esta cosa. Eso es codicia. Y tú haces lo que sea. Entonces tengo que trabajar. No, yo no puedo volver los domingos porque me metí en esta, porque necesito una plata. Las vacaciones, todo. Y él quería plata. Dice que una vez vino una mujer y quebró un perfume que valía millones al día de hoy. Y él dijo, eso es pecado, eso no está bien. Tantos pobres hubiéramos vendido ese frasco de perfume y lo hubiéramos repartido en los pobres. Yo no diría, oye, este hermano tiene la razón. Yo me imagino los otros 12 también, 11 diciendo, uy, no, tiene razón. Si Jesús vino a hacer buenas obras, ¿por qué permite que sea derramado? Pero él no decía eso, dice la Escritura, porque se preocupara por los pobres. Él hacía eso porque era ladrón y robaba de la bolsa, robaba de lo que cogían para ellos sostenerse. Nunca cambió su corazón. Y por eso no importó, fue y dijo, ¿cuánto me darán si entrego a ese hombre que busca? Y dirá, nunca yo haría eso, pero a veces lo vendemos por cosas más baratas. Lo vendes por cosas más baratas.
¿Por qué vendes al Señor? Yo no puedo ir porque hoy tengo una salida. ¿O porque es? ¿Por qué lo vendes? ¿Por qué vendes al Señor? ¿Sabes quién otro? Sansón. Otro que el pecado los llevó a la muerte. Sansón. Oiga, consagrado desde antes de nacer, el Señor dijo: ese bebé que nacerá será un nazareo para el Señor. No beberás vino, no beberás sidra, no se acercará animal muerto. Ese hombre será un siervo porque Dios se glorificará en él. Y entonces el Espíritu dice que él comenzó a crecer y el Espíritu se movía sobre Sansón. Estaba con Sansón, le daba la unción y la fuerza para derrotar a sus enemigos. Pero fue un hombre que nunca caminó con el Señor. Y usted dirá, pero ¿cómo así? Si allá está en los ¿cómo se llama? Los hombres de fe que están en Hebreos 11. Allá está, vaya y lo lee. Pero no caminaba con el Señor. Su carne prevalecía. Cuando era jovencito se enamoró por ahí de una filistea. Después fue y se acostó con una prostituta. Se dejaba seducir porque las mujeres pasaban y eran hermosas y él quedó prendido. Y fueron los que los llevaron a su ruina. ¿Qué? Su carne. Su carne. Se dejó debilitar por Dalila. Le confesó cómo provenía la unción. Le derramó su corazón. Se rindió ante el pecado y el Espíritu Santo se apartó. Era tan carnal, que no sabía cuándo estaba Dios y cuándo no. Pero servía al Señor porque allá derrotaba. Pero no sabía, porque dice la Escritura, y él no sabía que ya Jehová se había apartado de él. Es triste, hermano. Y él seguía orando. Yo conocí un Sansón, Dios mío, y seguía ministrando la palabra, y se sentaba y leía la palabra y hablaba. ¿Saben por qué hablaba tanto de la palabra? Porque era un don que Dios le había dado. Pero era un Sansón, con una, con la otra. Hasta el día de hoy es un Sansón. Y no se ha dado cuenta que la unción se apartó hace mucho rato de él. Y sigue congregándose y sigue hablando de la palabra, y tú te sientas y sabes de Biblia. Pero es un Sansón. Es un carnal. Y el Espíritu, como le pasó a Saúl, dice que en 1 de Samuel 16:14 dice: y el Espíritu de Jehová se apartó de él. ¿Por qué? Porque tú no lo viste orando al Señor. Dios le daba instrucciones y él hacía lo contrario. En vez de estar orando, estaba por allá temeroso, más escondido que los soldados, porque no tenía una comunión, una coinonía con Dios. Hermanos, Jesús dijo que en este mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos que Él había vencido al mundo. No que no tengamos aflicción, pero la carne, y ese también tiene que ver con el temor, no puede prevalecer. Yo tengo que permanecer en Dios, permanecer en el Espíritu. Un hombre o una mujer que camina en el Espíritu viene a la iglesia aunque no tenga nada. ¿Se acuerdan de la viuda? De la mujer, no sé, de la mujer que estaban dando la ofrenda y ella dio todo. Jesús sabía, dio todo lo que tenía. Y estaban donde en el templo. Porque yo sé que Dios va a hacer algo. Y estaban recogiendo la ofrenda y ella no tenía nada. Y lo entregó todo. Porque yo sé que Dios puede hacer algo.
Pero cuando tú no estás en el Espíritu, tú no. Te deprimes, te lloras, te quedas ahí postrado, te quedas quejándote, cómo era de bueno cuando yo tenía este trabajo, cómo era de bueno cuando yo hacía esto, cuando yo hacía aquello, cómo era de bueno antes, como comíamos de bien. Eso no es un hombre que camina en el Espíritu. Un hombre que camina en el Espíritu sabe que aunque no tenga, Dios va a hacer algo. Pero la bendición de Dios viene. En cualquier momento se desatará. Porque confía en Dios. David, ahí estaba David, que estuvo a punto de perderlo. Porque un día donde debía estar, no estaba. Se quedó de perezoso, codiciando. Llegó el pecado. Y fue el autor intelectual de un asesinato, de un homicidio. Y supo que le abrió puertas a su corazón. No satisfagáis los deseos de la carne. Y David se levantó y codició y vio a esa mujer. ¿Quién es? Tráiganmela. Está muy bonita. Y se acuesta con ella, y a partir de ahí su vida fue. Y no solo su vida mientras pecó y se organizó con esa mujer, después sus hijos sufrieron, sus hijos se levantaron contra él, uno mató al otro, vino muerte, vino problemas espirituales. ¿Por qué? Por darle rienda suelta a su carnalidad. Hoy tú estás bien y dices, no, yo he pecado este año, pero nada ha pasado. Si hoy no te arrepientes, Dios va a hacer algo. Y lo estoy diciendo en el Espíritu. Si usted hoy no toma una decisión, Dios va a hacer algo con su vida. Porque cuando Dios llama arrepentimiento, es necesario arrepentirnos. Es necesario que tú lo hagas. Y hay de un Dios airado, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor, dice la Escritura. Manifiestas son las obras de la carne. Y él dijo, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Cuando él cayó, cuando tenía que arrepentirse y no lo hizo, una sequedad, nada fluía, nada funcionaba. Y cuando fue reprendido y se vuelve al Señor, él entendió y dijo, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Porque entendió que lo que tenía era que había contristado al Espíritu Santo de Dios. Y Pablo nos dice en Efesios, le mandó a la iglesia de Éfeso, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados. Tú has sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuántos son de Cristo? Amén. 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 Entonces tú has sacrificado tu carne. Tú has sacrificado tus pasiones. Tú has sacrificado tus deseos. Y dirá alguno, ay, ¿qué es eso? No entiendo. ¿Me explica? Claro que le explico. ¿Qué es la cruz? Jesús dijo que el que quiere venir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Me dejó en las mismas. ¿Cierto? ¿Qué es tomar la cruz? Tomar la cruz es hacer la voluntad de Dios por encima de la tuya. Cuando Jesús, el día que salieron de la cena, vino a Getsemaní. ¿Todos conocen qué es Getsemaní? Es el lugar en que Jesús fue y vivió su agonía más fuerte. Él vino y le dijo, Señor,
Si es posible, pasa de mí esta copa. Dice que en agonía, gotas de sangre salían de su cuerpo, porque no quería ir a la cruz. Porque no quería, y le dijo: Señor, si hay otra posibilidad de salvar al mundo, hazlo. Pero si no, Señor, si eso es lo único, no se haga mi voluntad, sino la tuya. La cruz significaba que Jesús iba a ir, aunque no era su deseo, pero era el deseo de Dios. No era su voluntad, pero era la voluntad del Padre. Cuando Jesús nos dice: tome su cruz y sígame, es que tú tienes que cambiar tu voluntad por la voluntad de Dios. Ay, no, hoy es domingo y me invitaron a un paseo. Ay, pero yo tengo que ir a la iglesia. Ahí estás tomando tu cruz. Estás rindiendo tu voluntad a la voluntad del Señor. Ay, es que yo antes hacía esto, pero Dios quiere que no lo haga. Estás tomando tu cruz, porque aunque tu cuerpo quiere hacerlo, sabes que a Dios no le agrada. Entonces dejas de hacer lo que tú quieres para hacer lo que Dios quiere. Por eso Pablo les dijo: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Señor, tú sabes que a mí me agrada esto, que yo aprendí a hacer esto antes de conocerte, pero yo sé que a ti no te agrada, Señor. Yo pongo eso en tu cruz. Yo crucifico mis deseos, yo crucifico mis pasiones, yo crucifico mi pecado para agradarte. Yo crucifico mi carne y mis pasiones. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Caminen con Dios y no dejen que sus pasiones tomen posesión. Es que nada. Muchos vendrán en aquel día y dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello. Van a ir gente que le va a decir: Señor, hicimos milagros. Nadie hizo más milagros que yo, Señor, a través de ti, a través de mí, Señor. ¿Saben qué le dirá el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Nunca os conocí. Es necesario que hoy tú sacrifiques tu carne. Es necesario que hoy le digas al Señor: Señor, a ti me rindo. A ti me rindo, Señor. Ponte de pie. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que pueden estar a través de las redes sociales. Quizás alguien, Señor, vio solo un pedacito, pero estoy seguro de que el Espíritu Santo tocó esa vida. Y es, Señor, a través de esta palabra que tú quieres, Señor, hacer algo por esas personas en el 2026. Es necesario que hoy le digas al Señor: Señor, yo rindo mi carne, yo rindo mis pasiones en esta mañana, Señor. Pero todo lo que soy te alabe a ti, Señor. Crucifica tus deseos y tus pasiones y verás la gloria de Dios en el año que viene. Amén y amén.